A ver, bueno, vamos a empezar, Jorge. Buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Valladares, médico traumatólogo del Hospital Militar, coordinador de los webinars del mismo nombre. El día de hoy tengo como invitados al doctor Francisco Alonso de Guatemala, al doctor Silva de Perú, y el día de hoy el doctor Núñez nos hará una presentación acerca de artroplastia cervical, por qué artrodesar si se puede mover, si se puede dar movimiento. El doctor es conocido por nosotros, es un gran colega. Siempre recordándole a todos de que esto se está grabando por Facebook. El doctor Jorge Núñez es traumatólogo ortopedista, adjunto de columna en Mutua Terraza y adjunto en unidad de columna igual del mismo centro de España. Como les había comentado, el tema a tratar el día de hoy es artroplastia cervical, porque artrodesar si se puede dar movimiento. Jorge, te doy pase para que puedas poner tu presentación e iniciarla. Segundo. ¿Están viendo? Muy bien. Hola, ante todo agradecerte la invitación, Cristian, por darme la oportunidad de hablar de este tema. Como ya me presentaron, me llamo Jorge Núñez y trabajo sobre todo a nivel de columna en el Hospital Universitario Mutua de Terrassa en Barcelona. El tema de hoy es sobre todo la artroplasia cervical y por qué no compararla con la artrodesis cervical. Sobre todo iniciando declarando que no hay ningún conflicto de intereses, ni he recibido alguna subvención o financiación por alguna empresa para hablar de este tema. La presentación se basará en algunos puntos, sobre todo valorar la importancia de por qué hablamos de este tema, el abordaje, tipos de prótesis, comparación con la artrodesis, las indicaciones y la experiencia en la unidad donde trabajo. La importancia, principalmente, ¿por qué hablamos de este tema? Sobre todo por la incidencia de aumento a nivel de este tipo de cirugía. Se prevé un aumento de más o menos un 13% en los próximos años a nivel de la indicación quirúrgica de la patología cervical. Y esta incidencia sobre todo se verá en pacientes a nivel de 45 y 54 años y en pacientes de 75 y 84. En este estudio publicado en el 2017 refieren que el 84.3% de los cirujanos realizan, sobre todo a nivel cervical, una artrodesis anterior. ¿Y por qué se realiza todo esto? Sobre todo por los buenos resultados que esta misma ha dado, con un 95% de buenos resultados, alto porcentaje de fusión, baja incidencia de complicaciones, buenas satisfacciones del paciente, ya que permite una hospitalización rápida, recuperación rápida, baja morbilidad y recuperación sobre todo a nivel del dolor. Entonces, si hablamos de una cirugía tan buena, ¿por qué cambiar? ¿Por qué el desarrollo de las artroplastias? Porque como toda cirugía tiene sus efectos adversos. Y el principal efecto adverso de la artrodesis vendría a ser su efecto biomecánico, ya que produce una pérdida de movilidad del segmento con un riesgo de degeneración de los segmentos adyacentes a la cirugía y, por supuesto, como toda artrodesis, el riesgo de no fusión o pseudoartrosis. En este estudio publicado a nivel de cadáveres, se demostró que en una artrodesis se aumenta mucho la presión del disco a nivel de los segmentos adyacentes, sobre todo el superior. Y esto lo podemos ver, la presión del disco aumenta notablemente diferenciándose a nivel de la artroplastia que a nivel de la caja de la cirugía con caja y placa. En todos los movimientos, tanto axial, flexión, extensión,
y movimientos laterales. Entonces, ¿esto qué lleva al aumento de la presión de los discos adyacentes? Al riesgo de un síndrome adyacente. Varios estudios han publicado el riesgo de síndrome adyacente debido a una artrodesis anterior cervical, con tasas de 3% sintomáticos, es decir, con necesidad de cirugía. Estudios de diferentes fechas, del 1999 y del 2015, siguen señalando valores a 10 años de síndrome adyacentes de un 25% alrededor, o un 22%. Es por eso el desarrollo de las artroplastias. A nivel del abordaje, el abordaje sería el mismo, un abordaje anatómico, y los tipos de prótesis a nivel cervical. Hay que señalar dos diferencias en los tipos de prótesis que se han desarrollado a nivel de la artroplasia cervical, los de primera generación y los de segunda generación. Los de primera generación basados sobre todo en el desarrollo de las prótesis tanto de rodilla como de cadera, en donde hay dos compuestos metálicos y un compuesto de polietileno o una bola que le da la movilidad. Problemas de estos es que no replican el movimiento y la elasticidad que tuviera que tener un disco normal a nivel cervical. Es por eso que se desarrollaron los implantes de segunda generación y es justo el implante que nosotros utilizamos en nuestra unidad. Son implantes de disco no articulados que intentan reconstruir las características del mismo con un núcleo y un anillo alrededor. Actualmente, a nivel de la aprobación de la FDA, la mayoría de artroplastias aprobadas son las de primera generación, siendo la M6 recién aprobada el 2014. Lo importante en este tema sería compararlo con la artrodesis cervical anterior. ¿Por qué optar por una artroplastia? Actualmente existen muchos estudios que comparan estos dos tipos de abordajes quirúrgicos, tanto metaanálisis, estudios prospectivos, estudios a nivel de un nivel de disectomía o dos niveles. Por acá hago un resumen de los últimos estudios randomizados. Como pueden ver, sobre todo, el seguimiento ha aumentado. Actualmente hay estudios randomizados de más de 10 años de seguimiento. Cuando hablamos de cambiar un tratamiento, debemos de compararlo con el existente y valorar, desde mi punto de vista, ciertos aspectos. Sobre todo el porcentaje de complicaciones, el porcentaje de reintervención, en este caso el porcentaje de síndrome adyacente, la durabilidad del implante, si equivale a los implantes actuales o al tratamiento quirúrgico actual, los resultados, la satisfacción del paciente, y otro aspecto a valorar sería su efectividad, su costo-beneficio. Acerca de las complicaciones, actualmente, como expliqué, existen muchos estudios randomizados. Por decir, en este estudio, que es un metaanálisis de 17 estudios, la mayoría randomizados, de 3.112 pacientes, en donde a nivel de complicaciones intraoperatorias se ve que no hay diferencias estadísticamente significativas. Es decir, la artroplasia no tiene un porcentaje inferior ni superior de complicaciones respecto a la artrodesis cervical. Otros estudios también de metaanálisis de solo estudios randomizados muestran estos mismos resultados, que no hay diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, actualmente algunos estudios, como este del 2016, en estudios con más follow-up, sí han encontrado algunas diferencias significativas, como el de abajo. Este es otro estudio publicado en el 2013, donde separan sobre todo complicaciones mayores, es decir, complicaciones importantes. Y en este estudio llama la atención que sí encuentran
diferencia estadísticamente significativa, pero importante, siendo una P igual a 0.002. A nivel de complicaciones, basados en la literatura, pudiéramos decir que los estudios prospectivos y metaanálisis revelan que la artroplasia cervical no tiene significativamente diferencias de mayor riesgo a nivel de complicaciones que la artrodesis cervical anterior. A nivel de reintervenciones o síndrome adyacente, también existen múltiples metaanálisis que comparan sobre todo con las cajas placa, que es la mayoría de estudios randomizados. En este estudio, por decir, lo que podemos observar es que sí hay diferencia estadísticamente significativa a nivel de la reintervención y también a nivel de la reintervención del nivel, es decir, no contando el síndrome adyacente, sino contando complicaciones a nivel del sitio de cirugía. Esto ha sido avalado también por otros estudios donde solo analizan a estudios prospectivos randomizados, como este, publicado en 2018, donde hacen un seguimiento ya hasta 8 años, donde encuentran que luego del seguimiento, solo el 13% necesitaron reintervención en el grupo de artroplasia cervical, comparándolo con un 20% que necesitó del grupo de artrodesis cervical, mostrando una diferencia estadísticamente significativa importante. Otros estudios donde valoran sobre todo el síndrome adyacente, que vendría a ser la principal ventaja de la artroplastia, donde también encuentran significancias estadísticamente significativas, y como estos múltiples que se han realizado. Otro joven va a pasar entrevista. Otro estudio importante sería valorarlo no solo de un nivel, sino de 2 niveles. Y estos estudios valorados a nivel de metaanálisis también han encontrado diferencias estadísticamente significativas, tanto a nivel de la reintervención del mismo nivel de cirugía como el de síndrome adyacente. Es decir, valorando la literatura, pudiéramos decir que la artroplasia cervical tiene menos riesgo significativo de síndrome adyacente o reintervención. A nivel de durabilidad, la artrodesis cervical hay estudios ya hasta 50 años de seguimiento. A nivel de la artroplastia no es tan largo debido a su desarrollo, no ha sido desde hace tantos años, pero actualmente ya hay muchos estudios de seguimiento de 10 años que muestran tasas de supervivencia equiparables a lo que vendría a ser la artrodesis cervical anterior. Por decir, en este estudio donde se valoró una de las primeras prótesis cervicales diseñadas, como es la Prestige, mostraron que a los 10 años tenían una tasa de supervivencia inclusive superior que la artrodesis cervical anterior. Estos son otros estudios donde se puede ver sobre todo el seguimiento que ha habido, que ya son más de 7 a 10 años. Es decir, que respecto a la durabilidad, hay estudios que avalan el uso de artroplastia cervical con un follow-up largo. Sobre el éxito quirúrgico, hay 4 parámetros que han desarrollado la mayoría de estudios a nivel de la artroplasia cervical para indicar si estas son buenas o malas. Generalmente es mejoría en el índice de discapacidad cervical, el mantenimiento de un estado neurológico, los efectos adversos relacionados a la cirugía y la disminución de reintervenciones. Valorando estos resultados, podemos ver otros metaanálisis donde se hallan diferencias estadísticamente significativas a nivel de la artrodesis cervical en diferentes años, con diferentes cantidades de pacientes y diferentes seguimientos. También a nivel de este estudio que valora 3.112 pacientes, lo que se halla sobre todo es diferencia a nivel del dolor y no diferencia a nivel del índice de discapacidad, pero no haya
un porcentaje significativamente menor. A nivel de este otro estudio, donde valora el éxito quirúrgico a nivel de 2 niveles de artroplasia cervical, llama la atención que se ve una mejora a nivel del índice de discapacidad, pero a nivel del dolor tampoco muestra diferencias estadísticamente significativas, es decir, que está equiparable a la artrodesis cervical anterior. En este estudio de metaanálisis podemos ver diferencias estadísticamente significativas. Este estudio es interesante, ¿por qué? Porque muestra que no hubo diferencias estadísticamente significativas en un seguimiento corto. Acá se puede ver pero sí hubo diferencias estadísticamente significativas en un seguimiento largo, es decir, a más de 5 años. Lo que muestra un resultado benéfico de la artroplasia cervical. En este metaanálisis de solo estudios randomizados largos, lo que señalan es que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas a nivel del éxito radiológico, pero sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas de la artroplasia cervical a nivel del éxito general, estado neurológico, satisfacción de los pacientes y cirugía secundaria. Es decir, a nivel de este punto, sí pudiéramos decir que la artroplasia cervical tiene significativamente mayor éxito quirúrgico que la artrodesis cervical anterior. Y el último punto que se valoraría a nivel de 2 técnicas sería su costo. Y esto es importante porque la artroplastia cervical ha demostrado que no empeora ni tiempos quirúrgicos, ni pérdida sanguínea, ni tiempos de hospitalización, ya que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas a nivel de estos parámetros. Lo que sí se encontró en este estudio es que si valoramos el costo de la cirugía con su necesidad de reintervención, sale con mayor efectividad la artroplastia cervical. Por ende, pudiéramos decir que la artroplastia cervical no tiene mayor riesgo de pérdida sanguínea ni mayor días de hospitalización, pero sí a la larga presenta una mayor efectividad. Las indicaciones de este tipo de cirugía tal vez es lo más importante a la hora de realizar estos estudios y esta cirugía, es decir, la selección del paciente. Generalmente, todos estos estudios han sido hechos en pacientes jóvenes con hernias discales, discopatía degenerativa leves, donde no hay artrosis de articulaciones posteriores, o la mielopatía es simplemente por una compresión retrodiscal, excluyendo la artrosis facetaria, osificaciones del ligamento longitudinal posterior, anquilosis cervical, inestabilidad preoperatoria, mielopatía severa y enfermedades metabólicas. Y esto es muy importante porque el éxito de una cirugía depende de la correcta selección del paciente. Y esto también lo explicaremos en nuestra experiencia quirúrgica. La experiencia quirúrgica de nuestra unidad. Esta es la unidad de la que conformo, liderada por el Dr. Bosch, que está en el centro. Y en esta sesión, sobre todo, explicaré un poco más la experiencia de él, ya que los pacientes que yo actualmente he operado todavía tienen poco seguimiento y los de él ya tienen más de 5 años de seguimiento. En total, la experiencia de la unidad empieza con este tipo de artroplasias cervicales en marzo del 2013. Actualmente, con un seguimiento mayor de 5 años, tenemos 37 pacientes operados, con una media de 47 años. En 27 pacientes se reemplazó solo un nivel y en 10 pacientes se reemplazaron 2 niveles, siendo los más reemplazados el C5 y el C6 y el C6 y C7. Con estos resultados nosotros vimos a nivel de nuestros pacientes una mejoría significativa en el preoperatorio y durante el seguimiento tanto del índice de discapacidad cervical como
del índice del dolor cervical y de la radiculopatía. Este es uno de los casos que hemos operado, una mujer de 39 años con una discopatía sobre todo a nivel de C4, C5. Otro caso, en esta mujer de 42 años ya con una hernia a nivel de C6, C7. Las radiografías de la derecha serían las radiografías del último seguimiento, donde se aprecia sobre todo que se mantiene la altura a nivel cervical. Una comparación importante que hicimos fue ver si había diferencias a nivel de los pacientes que operamos de un nivel o dos niveles, mostrando que sobre todo hubo diferencia estadísticamente significativa a nivel del dolor cervical. No hubo diferencia ni en el índice de discapacidad ni en el índice de radiculopatía. Nosotros en nuestro estudio, el 89.1% de los pacientes refirió estar muy satisfecho con este procedimiento. Nosotros hemos utilizado en este estudio solo las artroplasias de segunda generación, como expliqué anteriormente. Y lo que hemos visto es que estas mantienen el rango de movilidad tanto en extensión como en flexión, tanto en un nivel como en dos niveles. Como toda cirugía, también se ha tenido complicaciones. Sobre todo, tuvimos 3 reintervenciones. Uno a nivel del segmento, que en este caso fue, sobre todo lo que les dije, la importancia de la selección del paciente, ya que uno de estos pacientes fue reoperado debido a que ya presentaba inestabilidad preoperatoria previa a la cirugía y fue el motivo mayor del fracaso de esta cirugía. Y luego solo 2 pacientes han presentado durante el seguimiento un síndrome adyacente, siendo un 5% de los casos. ¿Por qué es importante nuestro estudio? Porque valorando estudios a nivel de la literatura con este tipo de artroplasia de segunda generación, aunque hay muchos estudios ya de 10 años de artroplasias de primera generación, nuestro estudio sería el que tiene mayor rango de seguimiento y mantienen buenos resultados en comparación con otras artroplasias y en comparación con la artrodesis cervical. Si decir que la artroplasia cervical es el futuro, yo creo que es el presente que se está desarrollando. Uno de los principales problemas que tenían las artroplasias al comienzo era su longitud. Es decir, que si tú fracasabas con esta cirugía, el problema al tener, como la Prestige, 2 tornillos por encima o tener quillas o astillas tan largas, es que en el momento de la reoperación necesitabas hacer corpectomías y poner una caja larga, lo cual dificultaba su reintervención. Entonces mucha gente declinaba por no hacerlo. Pero actualmente los nuevos modelos tienen quillas tan pequeñas y dan tanta estabilidad que permiten hacer posteriormente, si esta fallara, una artrodesis con una caja simple sin tener que hacer corpectomía del nivel superior e inferior de la misma. Otro tipo de complicaciones que tuvo este tipo de artroplastia que se están mejorando es sobre todo el material, ya que inicialmente, como dije, se basaron en las artroplasias de cadera y de rodilla, donde el material era metálico. Nosotros, a nivel de columna cervical, utilizamos mucho la resonancia, es decir, un material metálico distorsionaría la misma y no nos permitiría evaluar bien la médula. Actualmente se están desarrollando artroplastias con polímero y cerámica, lo cual impediría esto y mejoraría inclusive un seguimiento postoperatorio. Otro futuro que yo veo en las artroplastias sería sobre todo las artroplastias personalizadas, al igual que se están haciendo en las rodillas. Un problema a nivel cervical es que no todas las niveles cervicales presentan el mismo índice de movilidad. Es por eso que los síndromes adyacentes a nivel postquirúrgico también varían mucho dependiendo el sitio que te han artrodesado. Y esto sería algo importante que las artroplasias cervicales tengan, la movilidad dependiendo del nivel donde
se realizará la cirugía. Bueno, antes de concluir, quería mencionar 3 artículos que me llamaron mucho la atención porque creo que son importantes para este tema. Uno, que compara los resultados de la artrodesis con la artroplastia de rodilla, mostrando que a nivel de satisfacción del paciente, la única diferencia estadísticamente significativa fue la funcional. Sin embargo, a nivel del dolor y a nivel de satisfacción del paciente, estaban igualmente satisfechos tanto con artrodesis como artroplastia. Pero si tú tienes una rodilla degenerativa, actualmente tú le ofrecerás una artroplastia, no una artrodesis. Si tú le ofreces algo que tenga movimiento en una rodilla, yo creo que sería para pensarlo también a nivel de la columna cervical. Otro estudio que me llamó mucho la atención es publicado en el 2008 y corroborado en un review del 2019, donde muestra que la mayoría de pacientes a nivel de la que se les realiza artrodesis cervical tendrían opción a una artroplastia, y esto llega a ser casi un 43% de los pacientes operados. Es decir, le estamos tal vez quitando la posibilidad de menor reintervención en el futuro a estos pacientes. Y un estudio que me llamó mucho la atención y me gustó mucho, espero que no haya ninguno que le guste la cadera. Como saben, la cadera fue nombrada como la cirugía del siglo XX debido a sus resultados funcionales. Actualmente hay estudios que han comparado los resultados funcionales de la artroplastia de cadera con la artroplastia cervical, mostrando que a nivel de satisfacción el paciente está más satisfecho con los resultados de una artroplastia cervical que inclusive de una artroplastia de cadera o una artroplastia de rodilla. Esto llama la atención porque si tal vez la artroplastia cervical fue la cirugía del siglo XX, la artroplastia de cadera fue la cirugía del siglo XX, tal vez la artroplastia cervical sí sea la cirugía del 2021. Como conclusiones, me gustaría señalar 3 puntos importantes. Ninguna publicación señala peores resultados a nivel de complicaciones o tasa de reintervención de la artroplastia cervical en comparación con la artrodesis cervical. Y lo que sí señala, y es estadísticamente significativo, es que la artroplastia cervical reduce el porcentaje de síndrome adyacente. Algo importante de saber es que todos los candidatos de artroplastia cervical son candidatos de artroplastia cervical anterior, pero no todos los candidatos de artrodesis cervical anterior son candidatos de artroplastia. Y esto es importante saber seleccionar bien a los pacientes para un buen resultado. Pues solo quería agradecer a la unidad y agradecer la invitación y cualquier cosa, pues dispuesto a contestar las preguntas. Espero que les haya gustado la presentación. Gracias. Perfecto, Jorge. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. La verdad que bien interesante. Me acuerdo también cuando hiciste la charla de la artroplastia sin vástago del hombro y la verdad que fue bien interesante también. Hombre, disculpa, un poco al comienzo era mucha información, mucho de estadísticamente significativo, ¿no? Pero creo que al comparar 2 técnicas es importante ver que al menos no sea inferior que la que tú utilizas. Y pues pudo ser un poco pesado al comienzo, pero creo que al final, ya con la experiencia de la unidad y los resultados, es un poco más llevadera la charla. Claro, excelente. Doctor Alonso, le doy pase para que pueda dar de repente su comentario y su pregunta. Muy bien. Pues realmente más que una pregunta es un comentario acerca de la charla de Jorge. Primero, pues me parece una excelente revisión la que realizó Jorge de todos los que tenemos oportunidad de conocer a Jorge desde hace algún tiempo. Sabemos de la gran capacidad que tiene él para hacer este tipo de revisiones y siempre se ha caracterizado por eso. El enfoque de la charla me parece bueno, pero yo creo que es importante que sepamos de que realmente la artroplastia y la artrodesis cervical deben de ser considerados como procedimientos independientes. O sea que hay un grupo de pacientes que tienen que ir
a artroplastia cervical y hay un grupo de pacientes que tendrían que ir a artrodesis cervical. Realmente no son procedimientos que deben de considerarse hasta cierto punto en competencia. ¿Por qué? Porque si una artroplastia cervical tiene sus indicaciones, debe de ser utilizada en el paciente correcto. ¿A qué me refiero? A que los pacientes, a que no debe de haber como superposición entre ambos procedimientos. Hay un grupo de pacientes que son los pacientes jóvenes que tienen discopatía de un nivel, con hernias blandas, mielopatía de un solo nivel, sin dolor axial, que deberían de ser tratados ya como de forma protocolaria con una artroplastia, sin pensar en una artrodesis en esos pacientes, obviamente en los lugares donde hay disponibilidad. El resto de pacientes en los que tenemos otras patologías, otras concomitancia de factores como cifosis, como dolor axial, deben ser tratados con una artrodesis. Ambos son procedimientos similares con una vía de abordaje igual, que tienen sus propias tasas de complicaciones, pero como les digo, no debe de tratarse de competir uno con otro. Cada procedimiento tiene sus indicaciones y debe de ser utilizado en el paciente correcto. No es que haya que pensar, a este paciente le voy a hacer artroplastia o le voy a hacer artrodesis. Simplemente si es un paciente con las características correctas, se debe de asumir de que si la artroplastia está disponible, se debe de utilizar. Ya creo que la controversia está muy bien establecida, como lo demostró el doctor Núñez hoy, de que la artroplastia es un procedimiento disponible que tiene buenos resultados. Por lo mismo, y por el mismo comentario que hago, la selección del paciente es básica a la hora de tomar esta decisión. Creo que dentro del comentario lo único que me resta hacer es hacer énfasis en las contraindicaciones, ¿sí? En qué pacientes no utilizar una artroplastia cervical. Pacientes que tengan como principal queja dolor axial, no se espera que tengan un buen resultado, porque a pesar de que la teoría sigue siendo controversial, sobre todo en columna cervical, el dolor facetario, cuando persiste el movimiento, se espera que también persista la molestia. Entonces, no son los mejores pacientes para ser tratados con una artroplastia cervical. Pacientes que tienen cifosis generalmente no van a tener una enfermedad en un solo nivel, sino van a tener enfermedad en varios niveles y por lo tanto se debería optar por otra opción. ¿Cuál es la otra opción? La artrosis cervical, que tampoco es un mal procedimiento. Obviamente, pacientes que tienen una infección no son candidatos para de patología, tratamiento. Y muy importante, los pacientes que tienen una fusión previa. O sea, que cuando se tiene una fusión en un nivel inferior o superior, no debería de tratarse a este paciente con una artroplastia cervical por los cambios dinámicos previos que ya tiene de funcionamiento de su columna cervical. Asimismo, como un último comentario, también los pacientes que tienen radiculopatía dinámica. ¿Quiénes son? Los pacientes que tienen un dolor radicular, que no lo tienen al estar recostados, pero sí lo tienen al estar sentados o de pie, tampoco deberían ser tratados con una artroplastia cervical. El resto de pacientes, como ya mencionamos, pacientes que tienen, pues generalmente pacientes jóvenes, hernia de un solo nivel, mielopatía de grado menor, quiere decir de 1 a 3, así como radiculopatía no dinámica, deberían ser ya tratados de forma protocolaria con una artroplastia cervical. ¿Sí? Ese es mi comentario y nada más eso. Felicitar al doctor Núñez, excelente charla. Bueno, es un poco lo que había explicado, sobre todo la parte de selección del paciente es importante. Sobre todo, no es algo de competir, pero sí señalarlo, porque como señalaban muchos estudios la mayoría de personas tiende a hacer una artrodesis cuando realmente en los casos que cumple la indicación se pudiera hacer una artroplastia cervical con muy buenos resultados. Inclusive ya lo habían señalado en varios estudios que inclusive un 43% de pacientes que han sufrido una artrodesis hubieran sido tratados con artroplastia, pero no fueron tratados. Y es un poco lo que también dijo Alonso. También hay criterios de exclusión. Hay pacientes que a nivel cervical no se puede tratar con una artroplastia y en estos pacientes sí se necesitaría utilizar una artrodesis, que sería el tratamiento de su patología.
Perfecto. Jorge, me informa un poquito el doctor Silva que está un poco atareado con la emergencia. Yo quería hacerte una pregunta y de repente también para el doctor Alonso, en el tema de que si en tu experiencia habías visto casos en los cuales han colocado no solamente en 2 niveles esta prótesis, sino en más niveles. Y de repente yendo de repente a un tercer nivel, ¿no? Si es que es factible eso, eh, y si es que traería, o de repente colocar más niveles, traería un poco más de complejidad, un poco más de complicaciones, porque según el resumen que has hecho, la verdad que la tasa de efectividad es bien alta, entonces de repente al probar más niveles, de repente traería más complicación. No sé si han tenido una experiencia o qué opinan Bueno, acerca de esto. de lo primero, ah, la mayoría de estudios están hechos con 1 o 2 niveles. Es por eso que el criterio de selección actualmente es más válido para 1 o 2 niveles. Actualmente hay estudios y hay pacientes que hemos tratado en la unidad con 3 niveles, pero hay que comparar dos cosas. Dependiendo el diseño de prótesis que tiene. ¿Por qué? Porque los de primera generación en series que se han publicado de artroplasias cervicales de 3 niveles, su principal problema es el dolor axial que esto produce cuando aumentas más niveles de artroplasia cervical. Actualmente, o al menos en la experiencia de la unidad, nosotros, el doctor Bosch tiene 2 pacientes con artroplasias de 3 niveles, con un seguimiento ya casi de 4 años con estas artroplasias de segunda generación, y realmente el paciente sigue manteniendo un buen grado de satisfacción y está contento con la cirugía. Y actualmente ya hay algunos estudios que están hablando de 3 niveles. Que sea la indicación y que sea el criterio avalado, actualmente no lo es. Pero yo creo que dependiendo el paciente, si se le pudiera optar y, como te digo, dependiendo del tipo de prótesis que tienes también. Yo no he tenido oportunidad de tratar o de manejar un paciente que haya tenido una artroplastia cervical de 3 niveles. De hecho, mi experiencia con artroplastia cervical fue durante mi entrenamiento con el doctor Poblete, ya que aquí en Guatemala no tenemos disponibles los implantes para llevar a cabo artroplastia. Solo lo único que tenemos disponible son las cajas para hacer artrodesis. Mm, yo creo que sería de evaluar si realmente deberíamos de tratar a un paciente con una patología degenerativa de 3 niveles con una artroplasia cervical, eh, porque ya nos estamos saliendo un poco de las indicaciones. Yo creo que cuando hay un procedimiento que funciona bien o hay una cirugía que se hace que funciona bien, tiende a pasar esto, que llega a un punto en que las indicaciones tienden a estirarse y ahí es cuando empezamos a ver complicaciones. Esto fue, por ejemplo, lo que pasó hace algunos años con el Bepter, que con Jorge tuvimos la oportunidad de hacer una revisión de una serie muy larga de los casos tratados en Barcelona del Bepter. Y vimos que al principio iban bien, pero luego empezaron a usarlo para todo y fue cuando empezó a complicarse cuando hubo complicaciones derivadas del uso de este implante. En lo personal creo que no debería de haber un paciente o sea, con un proceso degenerativo de 3 niveles tratado con una artroplastia. Creo que ya son pacientes que deben tratarse de otros modos con una artrodesis. Bueno, también hay a nivel de los estudios, también hay que decir que hay que valorar que la mayoría de estudios y la mayoría de literatura que está actualmente compara la artroplastia cervical con lo que es cajas placas. Actualmente se está desarrollando un estudio que se llama CRIT, que compara las artroplastias cervicales, que será interesante verlo cuando se termine, con las cajas intersomáticas, ya que hay muy pocos estudios prospectivos que comparen eso, que sería importante porque lo que sí se ha visto es que el nivel de presión en el disco es diferente a nivel de utilizar solo una caja intersomática que una caja placa. Y también concuerdo con lo que dice Alonso, que uno de los principales problemas de una cirugía
a veces es que cuando te va bien, tú quieres sobreindicar esta cirugía y debes de seleccionar muy bien los casos. Yo te digo, en la unidad se lleva casi 7 años utilizando y se ha utilizado en 2 casos. Ha sido 2 casos muy seleccionados, no han sido casos, la mayoría de 3 niveles sí se tratan con artrodesis, inclusive en la unidad la mayoría de pacientes los tratamos todavía con artrodesis, exceptuando que veamos que sea el paciente indicado para una artroplastia. Perfecto, Jorge, perfecto, doctor Alonso. Yo creo que no hay preguntas del auditorio, así que creo que podemos dar finalizado la charla, agradeciéndole siempre a Jorge por su participación, por su predisposición a darnos temas sumamente interesantes, que creo que esta prótesis cervical es sumamente interesante y creo que va a evolucionar muy bien. Como tú dices, está en fase 2, yo creo que falta investigar un poco más. Doctor Alonso, muy agradecido también por su participación, por su comentario. Gracias, doctor. Gracias a ti, Cristian. Listo, Jorge. Saludos, cuídense. Hasta luego.